dispersos porque están esperando al Mesías. Para ellos el Mesías es un hombre normal y corriente con unas capacidades naturales tremendas y que permitirá traer la paz al mundo en la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Nada más que eso. Sin embargo, cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, él manifiesta aspectos de la naturaleza, de la esencia del Señor Jesucristo que en ninguna otra parte de la Biblia encontramos. Fue tan grande la manifestación del Señor en la isla de Patmos a Juan que dice la Biblia que cuando él lo vio cayó al suelo como muerto. Aquel hombre que se atrevió a recostar su cabeza en el costado del Señor Jesucristo, cuando lo vio de esa forma tan espectacular, dice que casi se muere y cae a sus pies. Y el Señor tiene que poner su diestra, su mano derecha sobre él y decirle: Juan, no temas, tranquilo. Y le da una revelación increíble de las cosas que van a ocurrir en un periodo de tan solo 7 años. Porque el libro del Apocalipsis en gran medida es la historia de los últimos 7 años del planeta Tierra. Y por eso el número 7, que es un número que habla de perfección, de plenitud, aparece repetidamente a lo largo del libro. 7 iglesias, se habla de los 7 espíritus de Dios, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de la ira, etcétera, etcétera. Y vemos que el Señor escoge 7 iglesias que no existen hoy en día, ninguna de ellas, pero que en aquellos tiempos eran iglesias grandes y conocidas. Y a través de ellas nos da un mensaje a nosotros hoy en día. Podríamos hablar, créanme, semanas, años acerca de este hermoso libro. Pero hay varias cosas que yo quisiera destacar acerca de lo que a Dios no le gusta que ocurra en la iglesia. Algunos creen que en la iglesia se puede hacer lo que uno quiera, que en la iglesia vale todo. Se puede tocar de cualquier manera, se puede vestir de cualquier forma, se puede predicar de cualquier manera. Y a veces nos equivocamos porque tenemos un concepto muy particular y muy distorsionado de lo que es la iglesia. Yo creo que hoy en día, si los apóstoles y el mismísimo Señor Jesucristo entraran por la puerta de muchas congregaciones, saldrían horrorizados de lo que ahí se hace y de lo que ahí se practica. Por ejemplo, hay 3 ocasiones en el libro del Apocalipsis en los que Dios dice lo que a Él no le agrada, lo que a Él no le gusta. La primera ocasión la tenemos en Apocalipsis 2:4, donde dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es el mensaje que el Señor le manda a la primera iglesia que se menciona, la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tenía más de 350,000 personas como miembros de esa congregación. Una iglesia enorme. Allí vivía Juan con María, la madre del Señor Jesús, en Éfeso. Esta iglesia la fundó Pablo con 12 personas y llegó a ser una de las iglesias más poderosas, más grandes y numerosas de la cristiandad. En esa iglesia estaba colaborando Priscila y Aquila, Timoteo, Tíquico y por supuesto el apóstol Pablo. Y después, cuando él se marcha, después de 2 años de pastorearla, deja al frente de la iglesia un joven pastor llamado Timoteo. Un pastor que recibió tanta presión que terminó enfermándose del estómago. Y Pablo le tiene que escribir 2 cartas y decirle lo que tiene que hacer para cuidarse física y espiritualmente y también mentalmente. Hay gente que se ha enfermado por estar sirviendo a Dios. Hay gente que ha perdido la salud. Hay gente que ha perdido el matrimonio por estar todo el día metido en la iglesia. Hay gente que ha perdido, no quiero decir la vida, pero sí han perdido algunos a sus hijos porque tenían más tiempo para los demás que para atender a sus propios hijos. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que es el pastor de la iglesia de Éfeso, le dice que el que no tiene su hogar en orden no puede pensar en servir al Señor, es decir, en servir a los demás. Porque la predicación no empieza en el púlpito, la predicación empieza en el hogar. Y si su hogar no es un botón de muestra, usted no tiene ninguna credibilidad para subirse a un púlpito a decirle a los demás lo que usted no ha sido capaz de llevar a la práctica en su propia familia y en su propia vida privada. Pero esa es la tónica hoy en día. Pastores divorciados y divorciados,
gente que deja a una mujer, se casa con otra, se casan con esta, se separan de la otra, iglesias que se dividen, ¿verdad? Y no cumplen los requisitos bíblicos. Y es una iglesia que empezó muy bonito, empezó muy bien, una iglesia preciosa, una iglesia que era un ejemplo en aquella época, pero cada vez que el Señor menciona algo sobre la iglesia de Éfeso, lo menciona en tiempo pasado. Habéis sufrido, habéis trabajado, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Todo lo bonito de la iglesia está en tiempo pasado, pero todo lo feo de la iglesia está en tiempo presente. Tengo contra ti que en la actualidad ya no me amas tanto como al principio. ¿Saben que hay gente que ama más al ministerio que al Señor? ¿Saben que hay gente que ama más el cargo en una iglesia que la santidad del Señor en su casa? ¿Saben que hay gente que pelea más por las bancas y por las propiedades que pueda tener una iglesia que verdaderamente por el Evangelio y por el honor de Cristo en su amada iglesia? Eso es lo que le pasó a los efesios, que terminaron amando las cosas y usando a la gente. Y la Biblia nos enseña que es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es amar a la gente y usar las cosas para la honra y gloria del Señor. Se enfriaron sirviendo al Señor. Como dice el libro del Cantar de los Cantares, por cuidar la viña ajena, descuidé mi propia viña. Y eso fue lo que le pasó a esta iglesia. Tengo contra ti que has dejado, lo tenías, pero ya no lo tienes, tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? ¿Qué es lo que tú más amas en esta vida? ¿Tu casa, tu coche, tus instrumentos, tu ropa, tu deporte? ¿Qué es lo que más amas en esta vida? Porque dice la Biblia que lo que amas, allí estará tu corazón. Y donde está tu corazón es donde estará tu tesoro. ¿Qué es lo que más amas en esta vida? En Israel los niños aprenden a leer y a escribir con la Biblia en casa antes de ir a la escuela. Y lo primero que aprenden es un versículo que en hebreo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y se aprenden todo ese capítulo donde dice en español: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo repiten por la mañana, por la tarde y por la noche, por la mañana, por la tarde y por la noche, todos los días de su vida. Cuando salen a trabajar, cuando van a la escuela, cuando regresan, cuando se levantan, cuando se acuestan, constantemente están diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Fíjense qué importante es esto, que cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el mandamiento más importante de todos, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto has cumplido toda la ley y los profetas. Y este fue el problema de la iglesia de Éfeso, que habían dejado de amar al Señor. Ya el Señor no era lo primero. Y el Señor dice: yo tengo en contra de la iglesia que yo ya no soy lo primero en la congregación. Y qué fácil a veces es enredarnos en activismos, en cosas, ¿verdad? Y olvidarnos que nuestra prioridad es amar a Dios. Y cuando dejamos de amar al Señor nos convertimos en cristianos materialistas. Y recurrimos a la oración y recurrimos al Señor solamente para pedirle que nos ayude a pagar las deudas, a pagar y a comprar esto o aquello. Y recurrimos al Señor como si fuera una especie de supermercado donde hacemos la lista de las cosas que yo quiero, que ni siquiera consulto al Señor a ver si son de su agrado, de su voluntad o no. Ese fue el problema de la iglesia de Éfeso, una iglesia que entró en una dinámica, en un montón de actividades, pero que ya no amaban al Señor. ¿Tú amas al Señor? ¿Cuántos aman aquí al Señor? Amén. Esa pregunta, ¿saben que el Señor se la hizo a Pedro? Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Le dijo: sí, pues apacienta mis corderos. Y la segunda vez le hizo la misma pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo, pues apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, cuando le hizo la misma pregunta, dice que Pedro se entristeció. Porque cuando en hebreo se pregunta 3 veces una cosa es porque es algo muy en serio. Y Pedro se dio cuenta de que lo que el Señor le estaba pidiendo era el amor de los amores,
que no hubiera nada en su vida más importante, que no hubiera nada en la lista que suplantara al Señor. Y entonces Pedro es cuando se entristece y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y es entonces cuando el Señor le da a Pedro una profecía que se cumplió después de unos años. Le profetizó cómo iba a morir. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, no lo sé, por lo menos yo, no sabemos cómo vamos a morir, ni dónde, ni cuándo, no lo sabemos. Pero Pedro sí sabía cómo iba a morir. Pedro sabía que él iba a morir de anciano, con una edad avanzada, crucificado en una cruz. Él no iba a morir de un infarto, él no iba a morir de viejo, él no iba a morir de un accidente, ahogado en alta mar, él iba a morir crucificado. Y para más detalles, cuando llegó el momento de su crucifixión en Roma, pidió que le crucificaran con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque dice que no era digno de morir como su maestro. Él había dicho que amaba al Señor. Pues si amas al Señor, tienes de alguna forma que demostrarlo. No con palabras, sino con hechos. Amén, hermanos. Amén. Ese era el problema de la iglesia de Éfeso, que ya no amaban al Señor como tenían que haberle amado siempre. ¿Amas al Señor? Entonces, ¿por qué dudas si amas al Señor? ¿Saben que el amor es la fuerza más poderosa del universo? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor de Dios.